Bien, el día de hoy vamos a ver ya una nueva unidad, que es la unidad número 3 y es el flujo en tuberías. Es la última unidad que tenemos en todo lo que es la mecánica de fluidos. Hay una más, pero solamente es un tema en específico que solamente es una parte teórica explicativa para que ustedes tengan conocimiento. La última unidad donde contiene temas de evaluación es esta, que habla flujo de tuberías, donde vamos a aplicar básicamente ya todos los conceptos que hemos venido aprendiendo en las semanas previas. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente, como su nombre de la unidad lo dice, vamos a ver lo que es el flujo interno de tuberías, en el cual tiene como objetivo que ustedes puedan operar soluciones de problemas sobre pérdidas de cargas por fricción, considerando las ecuaciones de Darcy, Colebrook y White y Hassen y Williams. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan todo lo que hemos venido haciendo las semanas anteriores, cuando tocábamos ecuación de energía o de Bernoulli, siempre había una componente que era una letra H, que le decíamos pérdidas, y siempre las depreciábamos, no las considerábamos en ningún ejercicio porque no nos daban ningún dato o el mismo problema o enunciado nos decía que teníamos que obviarlo. Pero a partir de esta unidad vamos a hacer uso de estas pérdidas, como es que el flujo de algún líquido se ve afectado por el cambio de recorrido, los accesorios, el material de la tubería, entre otros, ya que los que han podido tener ya su laboratorio, no sé si hay alguno que haya tenido el laboratorio presencial, se ve cómo a través de una tubería totalmente lisa de distintos materiales, se ve una disminución de presión, tanto al inicio como al final. Al inicio tenemos, por ejemplo, una presión de 100 y en el punto final la presión desciende a 80, por ejemplo. Y si tiene quiebres, como algún codo de 90 para solamente bajar y subir el camino que va a seguir el agua de la tubería, dentro de la tubería, esa presión en el punto final se disminuye aún más. Entonces, todo ello se provoca por las pérdidas que pueden aparecer, que solamente en este caso vamos a ver dos, que son la pérdida por fricción y la pérdida por accesorio, que son las que comúnmente se manejan. Bien. Como parte de la teoría, vamos a primero hablar del flujo interno que hay dentro de todas las tuberías. ¿Bien? Ahí hay un gráfico que lo explica más o menos. Y como pueden ver en el gráfico, nos están dando en las cotas, dense cuenta, nos dan prácticamente las componentes de la ecuación de energía. Podemos ver desde el NR hasta los puntos donde está eh, el inicio del piezómetro, nos muestra una cota Z, que viene a ser la altura. Sobre este punto, hasta el nivel de la superficie de agua dentro de la tubería, hay otra cota y nos dice que es presión sobre peso específico. Y finalmente llegamos a una línea discontinua que es la gradiente de energía o la línea de energía, que en alguna vez les comenté de que iban a empezar a dibujarlo en las siguientes semanas. Y ya estamos entrando a donde esta línea de energía es importante que se grafique. Y ahí ese desnivel que hay entre el nivel del agua y la línea de energía viene a ser esa componente de energía cinética velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y luego el desnivel que ven entre uno y otro viene a ser la pérdida que hay en ese tramo. En ese caso solamente hay una pérdida por fricción. Entonces la línea de energía, las componentes que usamos realmente son medidas. Una es de distancia, una es la altura que tiene, eh, uno es el que tiene la altura del agua en algún conducto para poder saber la presión, y otro es a través de la velocidad saber cuánto es una altura de manera referencial que se transforma en energía. Bien, ahora, en estos eh, en este tema, en esta unidad, lo importante que ustedes deben saber
lo importante que ustedes deben saber es el número de Reynolds. ¿Por qué el número de Reynolds es importante conocerlo? Ya que ese nos va a determinar cuál es, cuál es el verdadero tipo de flujo que tenemos. Por ejemplo, cuando vamos a un río, bien, a un río, vemos cómo es el comportamiento del agua. Es bien turbulento, ¿no? Hay un montón de como pequeñas olas, vemos que el agua se mueve para distintos lados, entonces se le conoce como un flujo turbulento. Pero ahora imaginemos una tubería. Dentro de una tubería el agua prácticamente pasa llenando todos los espacios vacíos que puede haber en la tubería y no hay gran movimiento más el que vemos en uno de los extremos por donde el agua está siendo desprendida, pero de ahí en todo el interior el agua prácticamente sigue la forma de la tubería. O si no, también podemos ir a un canal de irrigación donde el agua prácticamente parece una lámina muchas veces. Este comportamiento lo podemos nosotros identificar a través de una unidad cuantitativa que viene a ser el número de Reynolds. Este número de Reynolds no tiene ninguna eh, dimensión, es adimensional. Entonces no es metros, no es segundos, no es metros sobre segundos, no es nada. Solamente es un número que nos va a representar el tipo de flujo que es. Bien. Dentro de esta componente de Reynolds es el producto de la velocidad promedio que tiene el flujo, el diámetro hidráulico y la viscosidad cinemática. Este diámetro hidráulico, que es D sub H, viene a ser un término que lo van a venir escuchando hasta hidráulica. ¿Por qué? Porque los fluidos no solamente se transportan a través eh, de tuberías, sino a través de canales o cualquier otra obra de arte que sirva para conducir grandes volúmenes de líquidos o fluidos. ¿Bien? Lo más común son tuberías, pero cuando hablamos de canales, este diámetro hidráulico de sub H va a tener otra connotación, porque ya no podemos usar el diámetro, porque un canal no tiene diámetro, sino tiene unas dimensiones que le van a dar una forma geométrica. Entonces, este diámetro hidráulico es igual a 4 veces el radio hidráulico, R sub H. ¿Y qué es el radio hidráulico? Si yo sé que un canal no tiene radio, entonces lo que se denomina en hidráulica como radio hidráulico es la relación que hay entre el área de la sección donde está el agua, entre el perímetro mojado por el fluido. ¿Okay? Entonces, por, por el momento, no va a haber problemas donde ustedes tengan que hacer esta relación. Todos siempre lo van a trabajar directamente con el diámetro de la tubería, pero esto es para que tengan un conocimiento. ¿Bien? Este número de Reynolds va a estar dividido por rangos. Bien, estas cantidades, estos números que son los límites de los tipos de flujo, pueden variar de acuerdo al autor o al libro, pero siempre van a estar oscilando unas mismas cantidades. En el caso de laminar, el número de Reynolds viene a ser menor a 2300 y turbulento cuando es mayor a 4000. Bien, en transición es un poco difícil encontrar un tipo de flujo, pero es entre 2300 y 4000. Algunos autores lo dejan entre 2100 y 4000, pero eso ya va a depender mucho del problema. Bien. Y las fórmulas que ven en la parte inferior normalmente se usan cuando el flujo es laminar. ¿De acuerdo? La primera fórmula abajo a la izquierda es la velocidad media, cuando es igual a la negativa del radio al cuadrado entre 8 veces la viscosidad dinámica multiplicado por el gradiente de presión entre la longitud. Bien. Y luego tenemos la velocidad máxima, que va a ser igual a 2 veces la velocidad promedio. En los ejercicios que nosotros hemos venido desarrollando, muchas veces hacíamos la gráfica de distribución de presiones o distribución de velocidades
Y siempre decíamos que la velocidad media no necesariamente va a ser la velocidad máxima. Y aquí es en esta unidad donde se explica cuál va a ser realmente la velocidad máxima. Y es 2 veces esa velocidad media que nosotros debemos calcular. En las primeras sesiones, cuando estábamos viendo el tema de esfuerzo cortante, teníamos que saber cuál era la distribución de velocidades para poder operar la fórmula del esfuerzo cortante. Y había uno que otro ejercicio que muchos confundían siempre que la velocidad media era el vector de mayor dimensión en esa distribución de velocidades, esa curva de distribución de velocidades. Pero realmente cuando nosotros aplicamos las fórmulas, la velocidad media es otro valor que no necesariamente va a ser el que está en el medio de toda la figura, ¿no? Va a depender mucho de la forma que tenga esa curva de velocidades. Pero en la parte teórica, yo sé que la velocidad máxima siempre va a ser 2 veces la velocidad media si es que el flujo es laminar. Y luego tenemos el esfuerzo cortante, que ahora lo tenemos con otra fórmula, que viene a ser la mitad del radio multiplicado por el gradiente de presión entre un diferencial de distancia que va a ser entre los puntos que estamos analizando. Si nosotros agarrásemos la tubería que tenemos ahí en la imagen, nuestro gradiente de X sería entre los puntos debajo de las tuberías que están sobresaliendo con agua. Esa distancia vendría a ser nuestro gradiente de X. Bien. Vamos a ver las que son las pérdidas de carga. Esa fórmula que ustedes ven ahí es la misma de la ecuación de Bernoulli o ecuación de energía. La componente es cinemática, la presión entre peso específico, más la cota a la cual se encuentra el punto que estamos analizando. Se repite en la parte de salida y adicional a ello se le suma unas pérdidas, H sub PES de pérdidas. Estas H sub PES vienen a ser tanto la pérdida por fricción más la pérdida por accesorio. Esta es la sumatoria de todas las pérdidas que pueden haber en el recorrido entre los puntos que estamos comparando para realizar nuestra ecuación de energía. Para la pérdida por fricción, nosotros tenemos que saber cuál es el coeficiente de fricción. Esa letra F, que es igual a 64 entre el número de Reynolds. Ahora, si ustedes recuerdan un poco de física, cuando estaban analizando el MRU, MRV, y luego pasaban a ver un poco de la masa por aceleración para el cálculo de fuerzas, para hacer su diagrama de cuerpo libre, eh, recordarán que cuando un cuerpo estaba sobre una rampa deslizándose, ustedes tenían que calcular cuánto era la normal que se reflejaba en esa pendiente, en ese suelo inclinado, para poder, a través de esa normal, determinar cuánto era la fuerza de fricción que estaba frenando la aceleración del objeto que estaba cayendo. Normalmente nos daban cuál era ese valor del coeficiente de fricción F para multiplicarlo al normal y tener la fuerza de fricción. En este caso, nos están dando la forma de calcularlo y está en función al número de Reynolds. Este coeficiente no tiene tampoco unidades, es adimensional. Y a través de ese valor, ese coeficiente de fricción, al multiplicarlo por la longitud entre la distancia por la velocidad al cuadrado entre veces la gravedad, voy a obtener finalmente la pérdida por fricción. Y adicional a ello, tenemos las pérdidas por accesorio, que vienen a ser una constante K, una variable K, que va a depender del accesorio que estamos trabajando, el diámetro y muchas veces el material. Puede ser que en nuestro recorrido de 1 a 2 tengamos 3 accesorios, 3 codos de 90 grados, pero cada uno con un diámetro distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que su valor de K
va a ser diferente para cada uno de ellos, por más que sean codos de 90 y del mismo material. El diámetro es otro factor por el cual este valor puede verse modificado. Bien, entonces hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta o empezamos con los problemas? A ver, la parte del radio hidráulico, eso se les pone en la parte teórica como parte de conocimiento, ya que esto lo van a usar más en lo que es hidráulica de canales. Bien. Nosotros en la mecánica de fluidos prácticamente analizamos todo dentro de tuberías, porque trabajamos con el diámetro. Y a través de esa tubería que ya tiene un diámetro, nos apoyamos para hacer el cálculo en Reynolds. Pero cuando ustedes pasen al siguiente ciclo y vean hidráulica de canales, ya no van a ver tuberías, sino van a ver todo distribución de agua dentro de canales trapezoidales, rectangulares, triangulares, entre otros. A través de esos canales ustedes tienen que hacer cálculos y esos cálculos van a depender del tipo de flujo que ustedes van a tener. Bien, este tema es como la introducción a la hidráulica de canales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen a ver la distribución de agua en un tramo de 100 kilómetros, por ejemplo, les van a dar desniveles y van a tener unas fuertes caídas y en el diseño que ustedes deben hacer deben asegurarse que el agua no va a sobresalir por los costados, no va a generar grandes reboses, sino van a tener que minimizar esos golpes, por así decirlo, que puede dar el agua a fuertes caídas, a curvas, entre otros. Entonces, un punto importante es saber si el flujo va a ser laminado o turbulento, ya que si es turbulento, el canal puede verse erosionado a una mayor rapidez. Normalmente, cuando se diseña canales, se diseña para un flujo laminar. Y para saber si es laminar, tenemos que calcular nuestro número de Reynolds. Pero al ser una sección geométrica, no tiene diámetro. Entonces ese diámetro hidráulico se calcula como 4 veces el radio hidráulico, que viene a ser la relación entre el área de la sección por donde está atravesando el agua y el perímetro, que es la sumatoria de todas las longitudes donde está teniendo el agua contacto con la estructura que ustedes han diseñado. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? O pasamos ya a resolver los ejercicios. Entonces vamos a ver los ejercicios. De 800 kilogramos por metro cúbico y viscosidad de 0,40 Poise. Nos pide determinar la dirección del flujo, el caudal en litros por minutos y el número de Reynolds. Y ahí nos dan el gráfico. Vemos que nos dan dos puntos, el inicial como 1 y el que es en la parte inferior, el 2. Nos dan un desnivel de 5 metros, la longitud que es 10 de toda la tubería y un diámetro de 20 milímetros. Entonces, primero me preguntan la dirección del flujo. Y yo aquí puedo yo asumir que la dirección va a ir de 2 hacia 1. ¿Por qué? Porque hay una teoría que nos indica que normalmente la presión del agua nos va a decir cuál es el sentido o el recorrido que va a seguir. Normalmente el agua, cuando pierde presión, quiere decir que el agua está yendo de un extremo a otro. Si se mantiene, es porque está estático. Entonces, pero si vemos una reducción, quiere decir que el agua está yendo hacia esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo inferir eso, que el flujo va a ir de 2 a 1. Muchos a veces se confunden, ven que la tubería está inclinada y ponen que la
y ven que el 1 está en la parte superior y el 2 en la parte inferior, colocan que el flujo es de 1 a 2. Pero en realidad, por teoría de presiones, sabemos que el agua va de 2 a 1. Entonces, ¿qué más? Me piden el caudal en litros por minuto. Entonces, vamos a suponer que el flujo es laminar porque está dentro de una tubería. Si fuera turbulento nos habrían dicho alguna indicación respecto a ello. Entonces, mi coeficiente de fricción va a ser 64 de Reynolds, donde Reynolds es la velocidad por el diámetro hidráulico por la densidad entre el coeficiente de viscosidad dinámica. Bien, entonces, ¿por qué hemos puesto esto? Porque nosotros ahora tenemos que calcular nuestras pérdidas que hay entre 1 y 2, y la única que va a existir entre estos dos tramos es la pérdida por fricción. Entonces, para recordar, esas son las partes de la fórmula que tenemos como la pérdida por fricción. Bien, de ahí, yo necesito saber el caudal, por ende, tengo que saber cuántas son las velocidades que hay en 1 y 2. Yo sé que va a ser la misma, porque el caudal va a ser constante en 1 y en 2 porque el diámetro se mantiene igual. No hay ninguna reducción o aumento de diámetro en la tubería. Bien, bien. Entonces, tengo también las cotas, las zetas, y tengo las presiones. Entonces yo puedo aplicar rápidamente lo que es Bernoulli, entre 1 y 2. Entonces, ¿qué tengo que explicar aquí? Básicamente, ver. La presión en 2 es mi punto inicial. El punto 2 es mi punto inicial y mi punto 1 es el punto final. Entonces tengo mi energía inicial, que viene a ser todo esto, igual a mi energía final, que es la energía 1, más las pérdidas que existen. ¿Sí? Las pérdidas. Y es una pérdida por fricción. ¿Qué más? ¿Qué puedo eliminar yo de aquí? La componente z sub 2 la puedo eliminar porque va a valer 0, porque está en el nivel de referencia. Las velocidades también se pueden ir porque van a ser iguales. Entonces, ¿qué me quedaría como incógnitas? Las presiones, la cota de 1 y la pérdida por fricción. Pero tengo las pérdidas y también tengo los pesos específicos. Entonces, puedo yo sacar algún valor de ello. ¿Bien? La pérdida por fricción la descomponemos en todas sus variables que pueden tener. 64 entre largo, la velocidad, entre eh, Reynolds por la distancia, por dos veces la gravedad. Esto de aquí, 64 entre Reynolds, viene a ser mi componente F, multiplicado por largo, distancia, velocidad al cuadrado, y dos veces la gravedad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces empezamos a descomponer. Yo sé que, por ejemplo, mi presión en 2 vale 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Que esto va a ser finalmente 2 por 10 a la 4, 10 a la 4 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué por metro cuadrado? Porque nuestro peso específico está en kilogramos por metro cúbico. Y aquí viene 800. Esto con esto se va. Z2 vale 0. La presión en 1 es 1.5 por 10 a la 4. Y el peso específico aquí, 800. Y Z1 va a valer 5 metros. Luego, de la pérdida por fricción, asumimos que es un flujo laminar. ¿Sí? Entonces, para que sea un flujo laminar, le ponemos un valor, el valor máximo que puede tener ese flujo que va a ser 2100. ¿Sí?
2100. La longitud va a valer 10. La velocidad no la conocemos, es nuestra única incógnita. Diámetro es 20 milímetros, 2 centímetros, esto quiere decir que es 0,02. Y el número de Reynolds que vamos a decir que vale 2100. Y la gravedad que se conoce. Entonces mi única incógnita es la velocidad, con lo cual yo puedo saber que la velocidad de este tramo de la tubería es de 0,306 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ya calculé la velocidad, pero me están pidiendo el caudal. Por ende, para yo poder determinar el caudal, tengo que hacer simplemente el producto de velocidad por área y tendría mi caudal. Por continuidad, yo sé que el caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en 2. Entonces, si las velocidades son iguales, el área va a ser la misma, el caudal va a ser igual en ambos puntos. Tengo el diámetro, con lo cual yo puedo determinar cuánto es el área. El caudal va a ser igual a la velocidad por pi por diámetro al cuadrado entre 4, donde el diámetro es 2 centímetros y me da un caudal de 961 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. Bien. Entonces ya terminé el caudal. Ahora me falta el número de Reynolds. Con el número de Reynolds yo voy a poder simplemente reemplazando los datos que ya tengo en el enunciado. La velocidad que tengo aquí es la que determiné hace un instante. El diámetro hidráulico van a ser los 2 centímetros. Mi densidad es lo mismo que decir peso específico sobre gravedad. Y mi viscosidad me lo dan de dato. Solamente hago las conversiones para asegurar que todos estamos trabajando en la misma dimensión y voy a obtener un Reynolds de 122.4. Bien, entonces con eso ya respondí los tres enunciados que me había dejado el problema, pero la parte A solamente lo habíamos dibujado. ¿Cómo explicamos realmente que ese va a ser el sentido o la dirección del flujo? Por presiones nosotros podemos saber, pero ¿cómo se explica o se detalla dentro del problema? Primero, si yo grafico la tubería y digo que hasta 1 y aquí está 2, y había un desnivel de 5 metros, la presión en 2, si aplicamos manometría, nos acordamos en las primeras clases, hay una columna de agua de 5 metros, entonces, ¿a qué va a ser igual este punto en 2? A la presión que tenemos en el punto 1 más toda la columna de agua que hay encima de 2, que viene a ser peso específico por la altura h, que viene a ser 5. Entonces, eso me daría como total 19.000 kilogramos por metro cuadrado. Este recordemos que era 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso específico nos han dado aquí, la altura era 5, 4, nos da 1.9 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es si lo analizamos de arriba hacia abajo, pero si analizamos de abajo hacia arriba, nos va a quedar que en la parte inferior por acá no tengo nada. Entonces solamente tengo que analizar el punto 2. ¿A qué va a ser igual el punto 2? Al mismo punto 2 más el peso específico del fluido por el desnivel que hay entre esos dos puntos, que viene a ser 0. Entonces mi presión va a ser igual a la presión 2, que me dice que es 20.000 kilogramos. Recordemos que esto era 2. Entonces, si yo lo analizo de arriba hacia abajo, me doy cuenta que voy a tener una presión de 1,9. Pero si lo analizo solamente de abajo hacia arriba, que va a ser ese punto que ya me dan el dato, es de 2. Si yo tuviera una partícula, quiere decir que esa partícula está recibiendo esfuerzos de ambos lados, y si yo dibujo la resultante, va a ir en este sentido, y va a ser la diferencia de ambos, que es 0,1, diciendo y explicando que el flujo del agua es de 2 hacia el punto 1. Entonces, el flujo se produce de mayor a menor gradiente, es decir, del punto 2 hacia el punto 1. Y esa es la manera en cómo se explica de por qué el agua, o el fluido en este caso,
y va de abajo hacia arriba. Y así respondemos nuestros 3 enunciados. Hasta aquí. ¿Alguna duda o todo está claro, chicos? ¿Todo claro? Para pasar al siguiente enunciado. Bien. Entonces pasemos al siguiente. Para distribuir agua por una tubería de 1 pulgada de diámetro y 12 pies de largo, se necesita utilizar una presión de 0.60 PSI. Nos pide determinar el esfuerzo en las paredes de la tubería y en los puntos distanciados a la pared de 0.3 y 0.5 pulgadas respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una tubería, ¿bien? Este es su eje, y me están pidiendo el esfuerzo cortante en la pared de la tubería, donde estoy haciendo la X, a 0.3 de las paredes y a 0.5 que viene a ser exactamente el eje. ¿Por qué? Porque yo sé que el diámetro de esa tubería viene a ser 1 pulgada. 1 pulgada. Bien. Entonces, me piden en la pared a 0.3 y a 0.5, que aquí viene a ser 0,2. Y el radio de aquí hasta acá es 0,5 pulgadas. Bien. Entonces son todos los datos que yo tengo que analizar del enunciado. Luego me dicen que la tubería es de 12 pies de largo, si hay una diferencia de presión de 0.60 en esos 12 metros. Entonces, yo sé que para un flujo laminar, la fórmula del esfuerzo cortante va a ser la siguiente. La mitad del radio por el gradiente de presión entre largo. Y yo tengo todas esas alternativas. Estos datos me lo da el problema. Pero vamos a trabajar primero con los que yo sí o sí siempre voy a efectuar, sea cual sea uno de los datos que va a cambiar. El gradiente de presión se va a mantener constante entre los dos puntos, no va a haber diferentes gradientes de presión. El largo de la tubería también se va a mantener constante. Lo único que se va a ver afectado en esta ecuación viene a ser el radio. El radio donde esté efectuándose el análisis es lo único que puede variar, de ahí los demás datos son constantes. Por eso, reemplazando estos valores, 0.6 por 144 para transformar en las unidades que necesito y los pies en pulgadas, voy a obtener que mi esfuerzo cortante es 3.6 veces el radio. Bien, entonces este va a ser la fórmula en la cual yo voy a introducir los datos que requiero para poder determinar los esfuerzos cortantes en cada uno de los puntos que me decía el enunciado. Entonces, para la primera parte, que era el esfuerzo en las paredes de la tubería, mi radio va a ser 0.5 pulgadas. Al multiplicarlo por 3.6 me sale que el esfuerzo cortante es 0.15. Si yo vuelvo a graficar mi círculo, aquí está el centro, en este punto yo sé que el esfuerzo cortante es 0.15. Ahora me piden a 0.3, más o menos por aquí. ¿Y cuál va a ser el radio? El radio va a ser desde el origen hasta este punto que tengo aquí. ¿Bien? Entonces aquí era 0.3. Si el radio yo sé que vale 0.5, el radio para el siguiente punto sería 0.2. No solamente tienen que poner este valor. Algunos ponen directamente el valor, pero no se dan cuenta que es la referencia con la pared. Nosotros cuando hacemos estos análisis tenemos que hacerlo en función al centro de la tubería. Entonces, el verdadero radio es 0.2, el cual está a 0.3 de la pared. Reemplazando nos da un valor de 0.06.
Y finalmente el 0.5, que va a ir justo en el medio o en el centro de toda la tubería. Para este caso, ya se sobreentiende que el esfuerzo cortante en esa zona va a valer 0, porque realmente no hay radio. Y si yo lo quiero representar de alguna manera, hago un corte así, lo veo de esa manera, y si dibujo los esfuerzos cortantes, por aquí va a subir, va a ir bajando y luego vuelve a hacer esto. Algo así es el comportamiento del esfuerzo cortante, de alguna manera para que lo vea. Y es en este punto, justo en el medio de toda la tubería, que vale 0. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o está claro este segundo problema? Bien, pasemos al tercero. Un fluido con gravedad específica de 0.96 fluye a través de una tubería de 1 pulgada de diámetro, con una velocidad de 0.50 pies por segundo. Si la presión es constante a lo largo del fluido, nos pide determinar la viscosidad y el esfuerzo en las paredes de la tubería. Bien. Entonces aquí me piden dos cosas, viscosidad y el esfuerzo cortante. Me está dando el diámetro, la velocidad promedio y la densidad relativa del fluido, que es un fluido muy similar al agua. Entonces, para yo poder determinar la viscosidad, que es una componente de la velocidad promedio. Recordemos que dentro de la velocidad promedio está la componente de viscosidad. El esfuerzo cortante no la contiene, solamente tiene gradiente de presión, longitudes y radio. Pero dentro de la componente de velocidad sí hay una que es viscosidad. Entonces, la velocidad yo sé que es r al cuadrado entre 8 multiplicado por el gradiente de presión entre viscosidad por la longitud entre las tuberías. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? El radio me lo han dado el problema. La viscosidad no la tengo, la velocidad también la sé, la velocidad promedio me la han dado. El gradiente de presión no lo conozco y el largo de la tubería tampoco. Pero en estos casos, recordemos algo, justo el largo de la tubería es vertical. Entonces, ese largo se puede también usar dentro de las presiones, ya que no es la longitud horizontal como siempre estamos acostumbrados, sino es una longitud vertical que puede mostrar una profundidad. Entonces, si yo pongo puntos donde voy a hacer el análisis, digamos que este es punto 1 y punto 2, mi presión en 2, ¿a qué va a ser igual? A la presión que hay en el punto 1 más el peso específico por L. Y mi gradiente de presión, ¿a qué va a ser igual? A la resta del punto 2 menos el punto 1. Mi gradiente de presión, si resto P2 menos P1, se va a ir esta componente de aquí. Y va a quedar que el gradiente de presión es peso específico por L. Entonces, al fin de cuentas, los largos van a terminar anulados. Y me quedaría algo como, si borro todo esto, me quedaría aquí peso específico. Y todas esas componentes las tengo, ya que esto va a ser igual a la densidad relativa multiplicado por el peso específico del agua. Tengo estos valores, tengo el radio, tengo la velocidad, mi única incógnita era la viscosidad que la voy a poder reemplazar. Aquí agrupo y ordeno todas las componentes para que todo esté en función a la viscosidad. Despejo, acá he hecho la descomposición del gradiente de presiones, ¿sí?
y obtengo que mi viscosidad va a ser igual a 0.0260 libras por segundo por pie cuadrado. Entonces ya calculamos la viscosidad. Ahora nos piden el esfuerzo cortante. Y para yo poder aplicar antes mi fórmula de esfuerzo cortante, tengo que ver si dentro de la tubería es un flujo turbulento o laminar. Y para ello tengo que calcular mi número de Reynolds. Y mi número de Reynolds tiene obviamente la componente de viscosidad. Por eso anteriormente no podía yo calcularlo. Entonces, la velocidad es 0.5, el diámetro hidráulico va a ser 1 pulgada, la densidad lo puedo sacar en función a mi gravedad específica, el S por densidad del agua, entre los 0.026 libras segundos por pie cuadrado que acabamos de calcular. Efectuando esa operación me da que Reynolds vale 2.98, siendo muy inferior a los 2100 que nos dice la parte teórica. Con ello nosotros aseguramos que ese flujo es totalmente laminar. Entonces, como yo ya sé que el flujo es laminar, puedo usar sin ningún problema mi fórmula del esfuerzo cortante. La mitad del radio, el gradiente de presión y el largo. El gradiente de presión yo ya sé que es peso específico por L. Entonces, el esfuerzo cortante finalmente se resume en la mitad del radio por el peso específico. Tengo el radio, tengo el peso específico y obtengo que el esfuerzo cortante en las paredes de la tubería es de 1.25 libras por pie cuadrado. Y de esa manera es como responderían este tercer problema. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? Sí, el gradiente de presión es la diferencia de presiones siempre. Ese es un gradiente. Eso siempre es así. ¿Alguna otra consulta? Sí, peso específico por L sería en este caso. Denme un segundo, chicos, que voy a pasar lista en intranet. A ver, pues, 3. Listo. Bien, entonces pasemos al siguiente problema. El flujo laminar. En flujo laminar, el caudal de una tubería de 100 centímetros de radio es de 6.75 litros por segundo. Y el esfuerzo cortante en la pared es de 4.8 kilogramos por metro cúbico. Nos pide determinar la viscosidad del fluido y el esfuerzo cortante para un radio igual a 1 centímetro. Entonces, ven, ya de por sí, en el enunciado nos están dando cuál es el tipo de flujo que vamos a tener, que es laminar. Nos están dando el diámetro y nos dan también el caudal que circula por ahí y el esfuerzo cortante. Me están pidiendo la viscosidad. Entonces yo tengo que ver en dónde tenía la viscosidad y ello se relaciona mucho con la
velocidad. Si recordamos, dentro de la velocidad teníamos que radio al cuadrado entre 8. Aquí va la viscosidad, gradiente de P, y aquí va L. Bien. Vamos a ver si no me he equivocado, si lo puse bien. Y sí, aquí está. Esa viene a ser la fórmula para la velocidad promedio. Bien. Entonces, la velocidad yo no la tengo, pero ¿a qué es igual la velocidad? La velocidad finalmente también es igual a caudal entre área. Correcto. Entonces, si el área pasa a multiplicarlo, todo queda en función del caudal, el cual es un dato que yo conozco. Entonces, para no estar descomponiendo, lo puedo mantener ahí. ¿Qué otro dato yo puedo tener? No tengo el largo y tampoco tengo el gradiente de presión. No me lo han indicado. Bien, en este caso yo no puedo saber si la tubería es vertical o horizontal porque no me han dado ni siquiera un gráfico. De ahí yo sé que el esfuerzo cortante es igual a la mitad del radio multiplicado por el gradiente de presión entre L. Y si nos damos cuenta de algo, todo lo que voy a subrayar o enmarcar de rojo en la primera ecuación son datos que yo los puedo obtener, ¿correcto? El radio lo tengo, la viscosidad, no, acá la viscosidad no tengo. Bien. Tengo el radio, tengo el caudal, tengo el área, me falta 3 incógnitas aquí. Y por la parte eh, de esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante lo tengo como dato, y de ahí tengo esto. Si yo empiezo por la ecuación número 2, puedo determinar cuánto es el gradiente de presión entre la distancia de los puntos que estamos tratando. Entonces, esto de aquí se repite en la parte superior. Entonces, yo tendría también esta información. Y mi única incógnita, a la cual yo no podría relacionarlo, es el esfuerzo cortante, la viscosidad, el cual viene a ser la pregunta que me hacen para mi incógnita A. Y luego en B, simplemente, una vez que yo ya resolví esto, yo puedo saber cuánto vale todo ello, ya como un valor independiente, y simplemente puedo reemplazar el radio y ya tendría la respuesta de la parte B. Entonces, pasando a limpio, yo sé que la velocidad es igual a todo ello. ¿Sabe que caudal es igual a velocidad por área? Entonces caudal va a ser igual a lo que ven ahí. Despejamos la viscosidad y nos queda la ecuación así ordenada. Bien, hasta ahí hemos hecho ya la mitad del problema. Ahora sí, como el flujo se sabe que es laminar, empezamos a usar sin ningún inconveniente nuestra fórmula de esfuerzo cortante. Y aquí podemos darnos cuenta, ¿no? El esfuerzo cortante valía 4.8 y el radio valía 7. Entonces, reemplazando, eso ya que pasarlo a metros, 0,07 por si acaso, porque vean las dimensiones que tiene el esfuerzo cortante, nos da que el gradiente entre la longitud viene a ser 279.29 kilogramos por metro. Entonces, volviendo a mi primera ecuación, el radio lo tengo. Un gradiente por longitud lo tengo. Área la puedo sacar. Pi diámetro al cuadrado entre 4. Caudal lo tengo. Con estos valores yo puedo reemplazarlos y obtener que mi viscosidad del fluido vale 0.0239 kilogramos por segundo por metro cuadrado. Y así respondería la parte A del problema. Ahora, para la parte B, ¿qué me piden? El esfuerzo cortante para un radio de 1 centímetro. Pues esto no está escrito en la PPT, pero ¿cómo se resolvería? Si este fuera la tubería, este es el eje,
me están pidiendo el esfuerzo cortante por aquí, a 1 centímetro, siendo hasta la pared de la tubería 6 centímetros más para cumplir con el radio de 7 centímetros. Entonces aquí nos están dando cuánto vale el radio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? A esta ecuación la llevo para un costado y digo que el esfuerzo cortante para un R igual a 1 va a ser igual a 0,01 entre 2 multiplicado por 279,29. Y aquí me va a dar la respuesta al problema. Ahora, ¿por qué directamente pongo este valor? Porque si la tubería, imaginemos que fuera esta, y aquí está nuestro punto 1 y punto 2, no está habiendo ningún cambio. Sigue siendo la misma distancia L y sigue habiendo la misma pérdida por fricción entre ambos puntos. Si de A a B la tubería hubiera cambiado algo así, ahí sí no podríamos asegurar que la diferencia de presiones, este gradiente de aquí sería el mismo, si no iba a ser diferente, pero como no hay ninguna afectación en el recorrido de la tubería, se mantiene el mismo valor de 279,29. Y de esta manera es como ustedes pueden resolver este cuarto problema. Entonces, como se dan cuenta, para el flujo de tuberías lo más importante es, primero, conocer qué fórmulas son las que se van a tratar, básicamente la de esfuerzo cortante y velocidad promedio, y posterior a ello, eh, identificar el tipo de flujo. En este caso, sabemos que es flujo laminar porque nos lo han indicado, pero si no, tendríamos que calcular ese número de Reynolds para poder quitarnos alguna duda y asegurar los procedimientos que estamos usando. Entonces, hasta aquí, ¿se entendió o a alguien le ha quedado alguna duda sobre el cuarto problema que estamos desarrollando? ¿Está claro, chicos? Para los demás, bien, a ver. Bien, entonces pasemos al penúltimo problema de la sesión del día de hoy, antes que me corten la energía. Bien, en el problema 5 de esta clase nos dicen un aceite con peso específico de 8.900 newton por metro cúbico y viscosidad 0,10 newtons por segundo por metro cuadrado, fluye por una tubería de 23 milímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Cuenta con un piezómetro en el cual nos pide determinar el desnivel de H. ¿Qué desnivel nos están pidiendo? Este que tenemos aquí. Y aquí hay algunas acotaciones que ya se han hecho en el gráfico. Por ejemplo, el punto 1, punto 2, nos dicen que la dirección del flujo es en este sentido. No es necesario, es indiferente realmente cuál es la dirección. Y nos dan el caudal. Nos dan la dirección del caudal. Nos dan la densidad relativa de este aceite que es 7. Ahí tenemos un fluido en la parte superior. Esto de aquí no es agua, es un aceite. Nos han dado el peso específico, la viscosidad. Entonces, para yo saber este desnivel de H, lo primero que debo yo saber es recordar cómo yo calculo un desnivel en un piezómetro. Básicamente tengo que irme a la manometría y saber cuánto vale la presión en 1 y la presión en 2.
Bien, entonces, yo debo saber primero cuánto es la diferencia de presiones. Y esto que es igual a un gradiente de presión. Bien, a un gradiente de presión. Pero para yo poder identificar ese gradiente de presión, tengo que conocer algunos datos. Puedo saber las presiones por la Bernoulli, también lo puedo saber. Pero si me doy cuenta, yo no conozco la presión aquí, no conozco la velocidad y la cota Z sí la puedo conocer. ¿Por qué? Porque va a estar a la misma altura que el punto 2 y por lo tanto se van a terminar eliminando. Pero tengo igual las incógnitas. Yo sé que las velocidades van a ser iguales. Yo sé que la velocidad, entonces, pero me quedaría algo como esto, que presión entre peso específico en 1 va a ser igual a presión 2 entre peso específico, más las pérdidas por fricción. Y en esta pérdida por fricción tenemos que recordar que era coeficiente, largo, diámetro, velocidad, entre dos veces la gravedad, el ser cuadrado. Y la velocidad es un dato que yo no tengo, pero yo no sé el tipo de flujo que es esa tubería, no me la indican. Pero como es una tubería, yo voy a asumir que es un flujo laminar. Entonces, al asumir que es un flujo laminar, yo sé que Reynolds tiene que ser menor a 2100. No me han dado tampoco el número de Reynolds. Entonces, para este caso único del problema, yo voy a asumir que Reynolds vale 2100. Estamos en el límite. Vamos a obtener lo máximo que se pueda este valor. Si nosotros eligiéramos un Reynolds más pequeño, la velocidad sería mucho menor. Entonces nosotros no queremos trabajar con una velocidad tan pequeña porque puede afectar el resultado final. Entonces trabajemos con la mayor. Mientras más grande sea el Reynolds, mayor será la velocidad. Entonces, tenemos que 2100 va a ser igual a la velocidad, diámetro hidráulico por densidad entre viscosidad. La viscosidad la tenemos en la parte superior. Diámetro me lo han dado, 23 milímetros. Densidad la puedo sacar a través del peso específico. Y la velocidad era mi única incógnita, dándome como resultado 10.06 metros por segundo. Y entonces, aquí en mi ecuación de energía ya podría yo reemplazarlo, porque tendría todas estas componentes prácticamente resueltas. Bien, vamos a pasar limpio todo. Aplicamos, y yo sé que mis z se van a terminar eliminando con mis velocidades. Y me quedaría algo como esto. La diferencia de presiones por la pérdida por fricción, que es todo esto, multiplicado por el peso específico que teníamos en cada una de las presiones. Diámetro lo tengo, longitud lo tengo, la velocidad la calculé hace un instante, y obtendría que este gradiente de presión es igual a 30.400 newton por metro cuadrado. Bien, entonces ya tengo esa diferencia de presiones. Y con esa diferencia de presiones, yo puedo aplicar la manometría y hacer el camino manométrico. Empezábamos en un punto y terminábamos en el otro extremo. Entonces, si aplicamos la manometría, vamos a tener que presión en 1 más el peso específico del aceite multiplicado por H mayúscula más H minúscula, que viene a ser todo esto que estoy pintando. De aquí se viene una misma altura y le resto porque está en sentido contrario a la gravedad, menos el peso específico del otro fluido multiplicado por H. Luego, ¿qué más? Otro menos, todo esto de aquí. Va a ser peso específico del fluido 1 por H, y todo esto va a ser igual a la presión en 2 porque ya es el punto donde termina todo. Entonces aquí yo sé que este H, de otro color, este H se va a terminar yendo con toda esta expresión.
porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces aquí yo pongo presión 1, la presión 2 pasa a restar y me va a quedar igual a H multiplicado por peso específico 2 menos peso específico del fluido inicial. Y esto queda igual al gradiente de presión, lo que tengo aquí. Los pesos específicos los conozco. El del fluido 1, el del fluido 1 va a ser el 8900 y lo del fluido 2 va a ser igual a la densidad relativa 7 por el peso específico del agua. Entonces, ¿cuál sería mi única incógnita? La altura h, el desnivel. Entonces, pasamos a limpio todo. Nos queda esto. Y obtenemos que ese desnivel de agua en esa tubería en U va a ser igual a 0.51. Y de esa manera responderíamos este problema. Pero acá no solamente termina el problema. Aquí como nosotros hemos asumido el número de Reynolds máximo, nosotros podemos decir que esta realmente no es igual, sino es la altura h es menor o igual a 0.509 metros. Menor o igual. Ese valor podría ser mucho menor a el que hemos calculado porque va a depender mucho del verdadero número de Reynolds que vaya a tener este problema. Entonces, esta altura como máximo va a ser 0,509. Si es más de eso, ya no sería un flujo laminar, sino ya se convertiría quizás en un flujo turbulento. ¿Bien? Y de esa manera responderíamos a este ejercicio. ¿Se entendió este problema o a alguien le quedó alguna duda? ¿Se entendió? Bien. Entonces vamos a pasar a ver ya el último problema de la clase de hoy. Ahora un segundo, por favor. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Un aceite de densidad relativa 0.87 y viscosidad cinemática de 2
.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo, fluye por una tubería vertical con un promedio de 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Nos piden calcular la altura H del manómetro. Bien. Entonces, para este problema, es muy similar al caso anterior, pero ahora no es horizontal, sino hay un desnivel. Y ya no es tan directo como decir un gradiente de presión. Si bien es cierto, tenemos que aplicar la manometría para llegar a esa respuesta final, pero aquí veamos qué es lo que tenemos. En este caso, nosotros podríamos definir realmente cuál es el número de Reynolds. Ya no sería ninguna duda. Bien. Si yo aplico Bernoulli, tengo los zetas, la presión no la tengo, y la velocidad también la tengo. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Tengo la presión, no la conozco. La velocidad no la conozco. Y el Z sí lo conozco. En el punto 2 tampoco conozco la presión, la velocidad, pero el Z sí lo conozco. Entonces se repite lo mismo del caso anterior. Pero la velocidad yo sé que va a ser lo mismo. Entonces aquí voy a tener de todas maneras un gradiente de presión. Presión 1 igual a presión 2 más pérdidas por fricción. Si es que yo aplico el tema de Bernoulli entre esos puntos. Bien, como hicimos como se hizo en el caso anterior. Podríamos nosotros calcular ese gradiente. Bien. Pero la velocidad me han dado el caudal. Entonces yo podría saber cuánto vale ese caudal. Pero la velocidad en sí nace para estos casos de una fórmula. ¿Eh? Entonces, a través de esa fórmula también nosotros podríamos aplicarla, para no hacerlo repetitivo como el ejercicio anterior, para saber cuánto vale ese gradiente de presión a partir de la velocidad. Entonces, si yo por tener el caudal, que es 4 por 10 a la menos 4, tengo el diámetro, yo puedo saber cuánto es la velocidad promedio. Entonces, borramos todo esto. La velocidad promedio sé que va a valer 1.27. Entonces, esa es la velocidad que se puede sacar de manera directa. Ahora, a través de esta velocidad, yo puedo saber cuánto vale Reynolds, porque tengo la velocidad que lo acabo de calcular, el diámetro que es los 20 milímetros, la densidad que me están dando el S del fluido y la viscosidad que lo puedo obtener de aquí. Por ejemplo, esto a su vez va a ser igual a velocidad de diámetro hidráulico por viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es justamente lo que tenía aquí. Y la viscosidad cinemática, recordemos que es lo mismo que decir viscosidad dinámica entre densidad. Por eso es que de una operación a otra, estas componentes se cambian por la que tenemos aquí. Entonces el número de Reynolds lo podemos calcular y nos va a salir un Reynolds de 115. ¿Bien? Entonces con eso nosotros aseguramos que el flujo es totalmente laminar en esa sección de la tubería que vamos a analizar. Entonces, como es laminar, esa velocidad se va a cumplir con la fórmula que siempre hemos tenido, ¿no? Que la velocidad promedio es igual a todo lo que tenemos ahí. Y este gradiente de presión es nuestra incógnita que la vamos a despejar. Tenemos la viscosidad, se puede calcular, el área la podemos calcular, el radio también, y el caudal lo tenemos. Aquí el gradiente de presión, ¿a qué va a ser igual? Según el enunciado, esto va a ser igual a presión en 1
más peso específico de L menos la presión en 2. Bien, en este caso eso va a ser igual el gradiente de presión. Es la sumatoria de presiones que hay en todo este trayecto. Por ello llegamos a esta parte de la ecuación. Entonces, todo esto, todo lo que vemos aquí, pueden ser datos calculables. El único que no es de manera directa, por así decirlo, es la viscosidad. Que hay que transformar la viscosidad cinemática, que simplemente hay que multiplicarlo por la densidad. Esta densidad va a ser la densidad relativa por la densidad del agua, H2O. Con lo cual nos daría un total de 0.191 newtons segundos por metro cuadrado. Con esto ya tendríamos todas las variables para poder reemplazarlo y tendríamos que esa diferencia de presiones va a valer 43.7 kilonewtons por metro cuadrado. Bien. Entonces ya tenemos la diferencia de presiones que hay entre 1 y 2. Entonces ahora podríamos nosotros hacer el camino manométrico que vendría a ser algo así. Empezaríamos con presión 1 y le sumaríamos todo el primer fluido por la altura 1. Llegaríamos hasta esta zona. Luego viene el corte. Y tendríamos toda esta sección, que sería menos, porque está yendo en sentido contrario a la gravedad, el fluido M, por H. Nuestra H que es nuestra incógnita. Y luego tendríamos otro corte. Y ahí vendría el H sub 2. Que va a hacer todo esto. Más otra vez el fluido 1 por el H2. Y todo eso sería igual a la presión en 2. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que tenemos 1, 2 y 3 incógnitas de altura. Entonces tenemos que ver la manera de cómo despejarlas. Y si yo me doy cuenta de algo, es que H1, ¿a qué va a ser igual? Al largo total entre 1 y 2, más la diferencia que va a haber entre H y H2. ¿Cuál es esa diferencia? Justamente el tramito que tenemos aquí. Esto es H menos H2. Bien. Si yo despejo esto acá, vamos a borrar un poco. L más H menos H2. Aquí ya podría saber este menos H2 se va a terminar yendo con toda esta componente. Y me quedaría, vamos a hacer por aquí, presión 1 más peso específico 1 por L más peso específico 1 por H menos peso específico M por H igual a presión 2. Acomodo toda la estructura, presión 1 menos presión 2 para lo que hemos calculado en esta zona, más peso específico 1 por L, que ese es un dato que yo conozco. L lo conozco y el peso específico lo puedo sacar en función a la densidad relativa, igual a H por peso específico del fluido M, que también lo conozco, menos el peso específico del fluido 1. Mi única incógnita en todas estas variables viene a ser el H.
Descompongo, opero y tendría la respuesta. Pasando a limpio, aquí vemos que tenemos todas nuestras tres incógnitas, las tres alturas. Las agrupamos, descomponemos en función a las variables que conocemos. Y nos daría la respuesta de 18,5 metros. Y ese sería el valor que tendría nuestra componente H. Y así se respondería este ejercicio de esta tubería. Entonces aquí nomás para que quede claro, otra forma de calcular ese gradiente, ya no de manera directa con Bernoulli, sino mediante la velocidad promedio de flujo interno de tuberías, ¿no? Si a ustedes se les presenta un problema de este tipo, pueden elegir el método que les quede más conveniente. El más rápido va a ser Bernoulli. No hay ningún problema por ello. Lo único que hay que tener cuidado es que tienen que considerar la pérdida por fricción y tener todas las componentes bien claras de cuánto valen, ¿no? Y no olvidarse la longitud o el diámetro dentro de este coeficiente de pérdida por fricción. Y también asegurarse que tienen el valor de Reynolds, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? Consulta o ya damos por terminada la clase de el día de hoy. Entonces vamos a parar por aquí la grabación.